Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que cada uno pues se encuentre muy bien, también estén bien de salud. Un domingo más junto a ustedes, y así que vamos a empezar orando para poder cantar y seguidamente entrar a nuestra lección del día de hoy, que se titula Una vez y para siempre. Así que acompáñenme en sus casitas a poder orar junto conmigo. Señor, querido Padre, Dios eterno, poderoso que estás en los cielos, muchas gracias por este día y por las cosas que tú nos das, por cómo nos estás proveyendo durante todos estos días y con la situación también que estamos pasando. Te pido que nos ayudes a comprender la lección, ayúdanos a poder entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. También danos sabiduría y ayúdame a poder explicar muy bien para que los niños puedan entender. Muchas gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces ahora vamos a comenzar cantando nuestra primera canción, que se titula Una pulga, para que podamos estar atentos a la lección y no estemos pues moviéndonos o estemos ahí con nuestro cuerpito o lo que sea, sino que estemos súper atentos a la lección del día de hoy. Señor de corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Cree en el Señor de corazón, cree en el Señor y reconoce a Dios en tu caminar. Tus días Él enderezará. Cree en el Señor de corazón, cree en el Señor. Cree en el Señor de corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Cree en el Señor de corazón, cree en el Señor y reconoce a Dios en tu caminar. Tus vías Él enderezará. Cree en el Señor de corazón, cree en el Señor. Y la segunda canción que vamos a cantar el día de hoy se llama Cree en el Señor. Así que también vamos a cantar esta canción. Incluso cuando estén en sus casas deben de cantar estas canciones y adorar a Dios. Pulga, pulga, manda más, fea, mala, tan audaz, que se mete para estorbar. Mira siempre por doquier para molestar un ser, a los niños pica sin cesar. Oh, escucha a tu maestro y estate quieto, quieto, esta pulga es de aplastar si te viene a picar. Lunes a domingo es tu enemigo, esta hay que matar. En la iglesia estaba pues quieto y con interés cuando este bicho se acercó. Pulga, vete de aquí, ruina eres para mí. Con un puntapié se alejó. Oh, escucha a tu maestro y estate quieto, quieto, esta pulga es de aplastar si te viene a picar. Lunes a domingo es tu enemigo, es tu enemigo, es tu enemigo, esta pulga hay que matar. Ahora sí,
sí, ya que hemos cantado y vamos a pasar a nuestra lección. Pero antes vamos a recordar un poquito sobre la caída del hombre. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado la historia de Adán y Eva y cómo cayeron en pecado, pero vamos a recordarlo un poquito. Dios creó a Adán y Eva perfectos, no tenían mancha alguna. Él los creó a su imagen y a su semejanza. Ellos eran sin pecado, no tenían pecado alguno en su ser. Lo que pasó es que Satanás, convertido pues en una serpiente, en el cuerpo de una serpiente, convenció y engañó a Eva para que comiera el fruto que Dios les había dicho que no comieran. Eva creyó esta mentira y comió del fruto. Después de eso se la dio a Adán para que coma y él pues también lo hizo. Ambos pecaron y sabemos que su pecado trajo dos consecuencias grandes. Primero, la muerte física y espiritual. Esa muerte física y espiritual, pues la física es la muerte que nosotros hoy en día tenemos. La muerte que tal vez por vejez morimos o por enfermedades o cualquier cosita, pero morimos. Antes no había muerte. Y la segunda muerte era la muerte espiritual, que implicaba la separación de nuestro Dios. Ya no íbamos a tener una relación como la que Adán y Eva tenían en ese momento por causa del pecado. Además de estas dos consecuencias, también vemos una más, que es que este pecado de ellos iba a pasar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y a toda su generación. Al final, pues como todos venimos de Adán y Eva, iba a pasar a todo el mundo. Y es por eso que todos nosotros somos pecadores, nacemos pecadores y pues también pecamos a lo largo de nuestras vidas. Pero eso no queda ahí, ya que Dios tenía un plan perfecto desde antes de que Adán y Eva pecaran. Desde antes que ellos pecaran, Dios ya sabía que ellos iban a cometer este pecado, que el pecado iba a entrar a la humanidad. Entonces, Él había decidido que iba a enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, pero no en ese mismo momento. Él tenía su momento perfecto para enviar a su Hijo Jesucristo, al Cordero perfecto, y que iba a cubrir totalmente nuestros pecados. Pero hasta que ese momento llegara, el pueblo de Israel tenía que cumplir ciertas cositas y tenía que realizar algunos sacrificios para cubrir su pecado. Entonces ahora vamos a ir a Levíticos 16. Si ustedes pues en sus casitas tienen la libertad de poder leer este capítulo para poder tal vez entender y revisar más a profundidad, pero pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer y simplemente lo voy a explicar hacia ustedes para que se les haga tal vez un poquito más sencillo. Pero igualito les recomiendo también en sus casitas que lo puedan leer con paciencia, con detenimiento y si tienen alguna pregunta también de los versículos que puedan leer, pues lo pueden hacer alguna pregunta a sus papis o alguna persona pues que sepa un poquito más del tema. En ese capítulo, el capítulo 16 de Levítico, vemos que parte de la ley que Dios había mandado a Moisés tenía que ver con los diversos sacrificios y ofrendas que tenían que entregar los sacerdotes. Esas ofrendas eran un cuadro de lo que Jesús un día haría él mismo por el pecado. Las ovejas ofrecidas por los israelitas obedientes eran un cuadro, una imagen de lo que Jesús algún día haría pues como Cordero perfecto por nosotros y por el pecado que pues hay en el mundo, por la paga de nuestro pecado. Así que vamos a ir ahora sí a nuestras Biblias. Esta vez tal vez van a saltar un poquito más conmigo en la Biblia, no nos vamos a quedar en un capítulo, pero vamos a ir conmigo juntos a Juan 1:29. Busquen en sus Biblias en el Nuevo Testamento, Juan, que es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:29. Entonces vamos a leerlos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sumando las numerosas ofrendas que se traían durante todo el año, una vez al año, en el día de la expiación, los sacerdotes iban a utilizar a 2 machos cabríos para cubrir los pecados del pueblo. El sumo sacerdote, ojo con eso, el sumo sacerdote tenía que primero santificarse él mismo. Entonces tenía que usar a un becerro, sacrificar a un becerro
para que cubra sus pecados y también los de su familia, y de esta manera él se santificaba para poder proceder con la celebración del día de la expiación. Lo que primero se tenía que hacer es que se cogía un macho cabrío, el sumo sacerdote, y lo llevaba y tenía que sacrificarlo. Con esta sangre que había sacrificado se llevaba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo era un lugar muy importante y muy especial del tabernáculo donde no podía entrar pecado. Entonces el sumo sacerdote debía de prepararse muy bien antes de entrar a ese lugar. En este lugar tenía que rociar la sangre del cordero. Después de haber rociado la sangre de este primer cordero, procedía e iba al atrio y se paraba con las manos colocadas sobre la cabeza del segundo macho cabrío, y tenía que confesar los pecados de todo el pueblo de Israel. Tenía que confesar los pecados de todo el pueblo de Israel. Y pues entonces este macho cabrío, ese segundo macho cabrío, porque recordemos que el primero ya está sacrificado, ese segundo macho cabrío estaba cargando con todos los pecados del pueblo. Entonces este mismo era llevado hacia el desierto, y ahí era pues llevado con la finalidad de que se pierda. Entonces la primera parte de esa ceremonia, matar al macho cabrío y rociar su sangre, era una representación de lo que Jesús algún día iba a hacer. Él iba a morir en la cruz por nosotros. Eso representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de esta celebración era una representación o un cuadro de lo que pasaba con el pecado. Ese macho cabrío debía de ser llevado al desierto para que se perdiera y no volviera al campamento. A este macho cabrío se le llamaba víctima propiciatoria. Y tal vez preguntarán, ¿pero qué es una víctima propiciatoria? ¿Qué palabra más extraña? Pues una víctima propiciatoria era básicamente alguien que iba a cargar con la culpa de otras personas. Y pues sabemos quién hizo esto por nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús. Jesús fue una víctima propiciatoria porque era una persona sin pecado. Él era Dios y era 100% Dios, 100% hombre, y aún así Él murió en la cruz por nosotros, con todos los pecados de toda la humanidad. Él no tenía la culpa, pero fue nuestra víctima propiciatoria, porque Él cargó con la culpa que nosotros merecíamos, pero Él no la merecía. Ahora sí, acompáñenme sus Biblias a Hebreos 10, del versículo 10 al 14. Hebreos capítulo 10, del versículo 10 al versículo 14. Entonces en sus casitas también me pueden acompañar con la lectura para que podamos leerlo todos juntos. Ok, si ya están ahí, me acompañan con la lectura. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mientras que los hijos de Israel debían de celebrar el día de la expiación una vez al año para cubrir sus pecados, Jesucristo solamente murió una vez y para siempre. No se necesita otro sacrificio, porque el sacrificio perfecto ya está consumado. Consumado está, no hay nada más que hacer, no hay otro sacrificio que necesitemos. La sangre de estos animalitos, de esos machos cabríos, de esos corderitos sacrificados en el Antiguo Testamento, no tenían poder. Eran solamente una representación de lo que iba a pasar algún día. Pero la sangre de Cristo sí tiene poder y cubre de pecados. Y Él, con la sangre de Jesús, es la paga del pecado, porque fue la muerte, y la muerte de alguien perfecto. Alguien que llevó toda nuestra culpa y todas nuestras iniquidades sobre Él. Todo el sufrimiento que Él pasó fue parte de ese sacrificio. Recordemos que Él fue escupido, azotado, clavado y pues tantas cosas más que el Cordero Perfecto pasó. Pero todo esto con la finalidad de cubrir nuestros pecados. Jesucristo, después de morir, no quedó ahí, no quedó en la tumba,
sino que Él resucitó al tercer día, que fue un día domingo, el primer día de la semana, y es por eso que nuestro día de reposo sería para nosotros el domingo, el día que nosotros nos congregamos recordando la resurrección de Cristo Jesús. Si Jesús nunca hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, porque eso haría e implicaría de que Jesús era un hombre más, un simple mortal que iba a morir y que no tenía poder sobre el pecado. Sin embargo, Él resucitó, y cuando resucitó demostró que Él era Dios, y no solo eso, sino que también tenía poder y victoria sobre el pecado. Jesucristo murió una vez y para siempre, y no hay otra cosa que nosotros podamos hacer. No hay acciones que podamos hacer, no podemos ser buenas personas para recibir perdón de pecados, nada. Solamente aceptar su regalo precioso, que es la salvación por medio de su muerte en la cruz. Si nosotros aceptamos esto, cada vez que pequemos podemos ir confiadamente y confesar nuestros pecados con arrepentimiento, y pues cada día intentar ser mejores también. Somos pecadores, pero tenemos a un Dios perfecto, y tenemos que cada día seguir en esta carrera tan difícil que es pues vivir en este mundo terrenal, que sabemos que está lleno de malicia, de pecado y demás. Pero algún día tenemos la confianza de que seremos transformados con cuerpos gloriosos y perfectos, y ahí ya no pecaremos nunca más. Ya no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no habrá nada más, porque todo será perfecto junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como vemos, los hijos de Israel tenían una vez al año esa celebración que se llamaba el Día de la Expiación, donde se cubría los pecados del pueblo por medio de la obediencia por sacrificar a los machos cabríos. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo murió por nosotros, y el Cordero perfecto por el que los del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, algún día ellos miraban hacia adelante, ¿saben? Porque hacían estas celebraciones como representación de lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, ahora nosotros miramos estas celebraciones desde atrás. Nosotros ya no hacemos sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya está hecho, está completo. Sabemos que por Adán y Eva, pues por su pecado, entró el pecado al mundo y a toda la generación de Adán y Eva, que es pues toda la humanidad, porque ellos fueron los primeros hombres aquí, que ellos por su reproducción pues poblaron así la tierra, y cuántos millones de millones ahorita hay, ¿verdad? Pero todos somos pecadores y necesitamos cubrir nuestros pecados, y lo único que puede cubrir totalmente nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Si tú has puesto tu confianza en Él como tu Salvador personal, has pues confesado de que eres pecador y que necesitas arrepentirte, y si te has arrepentido y le dices que quieres que Él sea tu Salvador personal y que muera en tu corazón, pues ya la vida eterna la tienes, y no necesitas hacer nada más, porque Dios ha hecho todo. Él envió a su Hijo, Jesucristo murió por nosotros, y ya está, no hay nada más que hacer. Si todavía no estás seguro que tienes esta salvación, pregunta a alguien. Esa pregunta que tal vez soy salvo o no soy salvo, no se debe de quedar en tu cabecita, sino tienes que estar súper seguro que eres salvo, porque es la decisión más importante que tendrás en tu vida. Entonces, espero que la puedan tomar. Si es que ya la tienen, vivan cada día como que si fueran salvos, agradando a Dios en cada momento y en cada cosita pequeña también. Ahora sí, vamos a nuestro versículo de memoria, que se encuentra en el libro de Hebreos, o sea, Nuevo Testamento, capítulo 10 y versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el versículo que tienen que memorizar, y recordemos que en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios con animalitos, que los animales no cubrían el pecado, pero era un símbolo de lo que sería en el Nuevo Testamento. El único que cubre verdaderamente los pecados es Dios, es la sangre de Jesucristo. Entonces recordemos esto, y entonces eso fue todo por la lección de hoy. Espero que también se sigan conectando la próxima semana, y nos vemos, pues Dios mediante, la próxima semana. Nos vemos, chicos.